En este video vamos a ver la primera parte de esta masterclass de N8N, en donde vamos a aprender los fundamentos y algunos conceptos teóricos para entender esta herramienta y poder sacarle el máximo provecho. Voy a ir recorriendo a lo largo de este video unas diapositivas en donde voy a ir explicando cada uno de estos conceptos. Entonces, lo primero que vamos a ver en este video va a ser básicamente la introducción. Vamos a tocar sobre qué es N8N, para qué se utiliza y por qué debes aprenderlo. Y luego vamos a explorar un poco más sobre la herramienta, cómo podemos configurarla, es decir, ya sea autohospedado o en la nube. Vamos a ver un poco la interfaz de N8N, conceptos claves, tipos de nodo, creación de flujos de trabajo. Y luego estaremos desarrollando algunos ejemplos, ¿no? En los próximos videos vamos a ver otros temas como por ejemplo APIs y herramienta y buenas prácticas. Primero comencemos entendiendo qué es N8N. N8N es una herramienta de automatización low code, es decir, es una herramienta que está pensada para automatizar procesos sin intervenir en programación, o al menos un poco, ¿no? De ahí viene la palabra low code. Entonces básicamente te permite crear flujos de trabajo y automatizaciones. También te permite conectar diferentes aplicaciones y servicios sin necesidad de programar, y utiliza nodos como bloques de construcción para sus automatizaciones, ¿no? Y aquí tenemos una imagen de la página web de la herramienta. Ustedes pueden ingresar a esta herramienta simplemente escribiendo n8n.io, ¿no? Y si ustedes ponen, les va a aparecer la página y pueden ir viendo más información acerca de qué es lo que hace. Siguiendo con nuestras diapositivas, ¿por qué es importante aprender N8N? Entonces, básicamente lo que tenemos que entender es que aprender herramientas de automatización tiene ciertas ventajas, y la primera de ellas es el ahorro de tiempo y eficiencia, ya que vas a poder automatizar todo tu trabajo y sobre todo crear sistemas que comiencen a correr para llevar a cabo diversas tareas, ¿no? Lo otro que también es importante entender es que N8N tiene un acceso a más de 300 integraciones. O sea, las herramientas de automatización funcionan de una manera bien particular, que es básicamente conectar aplicaciones y hacer que funcionen entre sí para llevar a cabo una acción específica. Y de ahí viene la importancia de que tenga acceso a otras herramientas, porque vamos a ir conectando diferentes herramientas para que haga una acción, y de esta manera se crea un flujo de trabajo, ¿no? Entonces eso es lo importante al momento de utilizar N8N, ¿no? Aparte de las integraciones, te permite conectar con cualquier herramienta, ya sea mediante una API, mediante webhooks o con código, ¿no? Y esto lo hace muy potente, ya que si bien es cierto, no todas las herramientas tienen una integración directa, pero si tienen una conexión mediante una API, la podemos integrar con N8N. Ahora, ¿cuáles son los primeros pasos que hay que tener con N8N? Ya que esta es una herramienta, como hemos visto, no code, y te permite crear automatizaciones y flujos de trabajo. Lo primero que hay que entender es cómo puedes comenzar a utilizar esta herramienta. Y básicamente tenemos dos opciones. La primera de ellas es autohospedado, que básicamente te da un control total sobre tu infraestructura y datos. También te da mayor flexibilidad y personalización. Sin embargo, requiere conocimientos técnicos para comenzar a instalar la herramienta y comenzar a utilizarla, ¿no? Entonces, esta es la primera forma, y la otra forma es en la nube. En la nube quiere decir de que está en un servidor que está en otro lado del mundo, pero básicamente ese servidor siempre está a tu disposición, ¿no? Y la ventaja de en la nube es que tienes una configuración rápida, sin instalación, actualizaciones automáticas y un modelo de suscripción mensual anual. Algo importante que resaltar en esto, y yéndome a la página de N8N, N8N es una herramienta open source, es decir, es de código abierto
Y esto lo hace muy interesante porque tú podrías instalar la herramienta descargando el código y utilizándolo ya sea en tu propio servidor privado y correr, ¿no? Y de esta manera no tener que pagar la suscripción que ellos te ofrecen. Entonces rápidamente quiero que vean lo siguiente. Si ustedes se van a la página de N8N y se van a la pestaña de precios o pricing en inglés, pueden ver que tenemos dos planes, bueno, en realidad tres, uno empresarial y dos para público en general, y los precios van desde los $20, ¿no? Y los $20, ¿qué es lo que nos incluye? Ojo, $20 de forma anual, si lo colocamos en forma mensual son 24. Entonces, ¿qué nos incluiría estos $24 si nosotros pagamos? Básicamente 2.500 ejecuciones de flujos de trabajo y 5 flujos activos, ¿no? Entonces, esto viéndolo desde un punto de vista tanto económico como para comenzar a utilizar la herramienta e incluso comenzar a escalar la forma en que utilizas N8N, queda un poco caro, o sea, hay una barrera de precio un poco alta. Entonces, por eso es importante entender lo que hablábamos, ¿no? En esta parte que dice auto-hospedado, es decir, con tu propio servidor o incluso en tu propia computadora, tú también puedes utilizar esta herramienta. Entonces, de ahí surge la solución que les voy a presentar ahorita, justamente en el tema del precio y en el tema de escalar, o sea, utilizarla con mayor uso, ¿no? Viendo esto es que me vi en la tarea de investigar qué otras opciones hay en el mercado para utilizar N8N sin utilizar los planes que ellos tienen y yo haciendo mis propias configuraciones con mi propio servidor. Y encontré esta plataforma que se llama RepoCloud, que es básicamente una plataforma que te permite desplegar aplicaciones open source con un solo clic. Así es, o sea, literal, tú le das al clic de desplegar o en la imagen aquí que vemos, por ejemplo, deploy, y tú automáticamente vas a tener tu propio servidor con N8 instalado listo para utilizar. Entonces esto es una gran ventaja que te va a ahorrar mucho dinero y mucho estrés si quieres instalar N8N por tu propia cuenta. Algo que también tenemos que considerar es que es similar a tener un servidor propio con tus propias aplicaciones. O sea, es decir, RepoCloud es como tener tu propio servidor con tus propias aplicaciones corriendo. O sea, funciona de la misma manera, solamente que ellos se encargan de instalarlo, de tener todos los complementos adecuados para que funcione correctamente tu aplicación, y también te da la posibilidad de actualizarlas, porque recuerden que estas herramientas open source constantemente se están actualizando por la comunidad y tú tienes que estar ahí a la par, ¿no? Así que lo vas a poder hacer de una forma muy sencilla. Y por último, su costo es económico a comparación de servidores en la nube. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es mostrarles un poco qué es RepoCloud. Si yo me voy a la página de RepoCloud, que es repocloud.io, me va a aparecer esta interfaz. Lo que yo les voy a mostrar es la pestaña de precios o pricing, y aquí nos aparece una serie de opciones dependiendo del tipo de servidor, porque recuerden que RepoCloud es como otra plataforma que aloja servidores y te permite desplegar, pero los servidores tienen un costo por uso de esos recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos este recurso desde 1 GB de RAM hasta 32 GB de RAM, van de los $3 mensuales hasta los $96 mensuales. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? O sea, ok, yo utilizo RepoCloud y estos servidores ¿van a ser suficientes? O de repente tengo que utilizar uno de 4 GB de RAM, o de repente uno de 32 y me sale $96 y ya incluso me sale más caro que tener aquí en N8N. Y la respuesta es bien sencilla. Si tú estás comenzando, recién estás explorando la herramienta y piensas utilizar lo que ellos te permiten en su plan más barato, va a ser simplemente útil utilizar este plan, el más económico, 1 GB de RAM, un CPU, 20 GB de SSD. Con eso te corre más que suficiente y vas a pagar $3 mensuales, ¿no? Entonces, yo, en base a mi experiencia, que yo ya tengo flujos corriendo, es súper económico con $3 arrancar, o sea, no hay problema. Incluso tú puedes ver aquí las diferencias con los otros servidores, ¿no? Como AWS, Azure, DigitalOcean, Google Cloud.
y las otras opciones que hay, ¿no? Entonces, en conclusión, es una forma muy útil de utilizar N8N y muy barata también. Simplemente como para que lo tengan en cuenta, si es que quieren desplegar, y de hecho es la opción que yo más recomiendo, $3 de crédito gratuito, lo cual van a poder utilizar un mes N8N de una forma muy sencilla en RepoCloud. Si quieren ver también el video de cómo instalar N8N, pueden ver las otras clases en donde justamente enseño cómo instalar N8N en RepoCloud. Entonces, siguiendo con nuestra diapositiva, tenemos los costos, que es justamente lo que les había mencionado. Y ahora sí, ya pasemos a N8N, un poco más sobre esta herramienta. Vamos a conocer la interfaz, ¿no? Y lo primero que tenemos que saber, el primer concepto que hay que entender son los workflows o flujos de trabajo. Entonces, básicamente, un workflow se hace referencia a un flujo de trabajo completo. Y es de forma sencilla una secuencia de pasos interconectados, ¿no? Entonces yo tengo acá esta imagen y tengo, por ejemplo, acá este nodo, que vamos a ver, a esto se le llama nodo, estos como cuadraditos van a generar un flujo de trabajo. Entonces un flujo de trabajo es una secuencia de nodos o pasos interconectados y básicamente van a mover y procesar datos y se guardan como una unidad independiente. O sea, vamos a tener un montón de flujos y cada uno de esos flujos tiene una tarea en específico o un nodo que cumple una función, ¿no? Ahora, dentro de N8N, ¿cómo se ven esos flujos de trabajo? Básicamente son estos rectángulos largos que ven aquí en el panel, incluso acá dice Workflows, y aquí van a salir todos los flujos de trabajo, ¿no? Básicamente. Luego, otro concepto que hay que tener en cuenta son los nodos. Los nodos, como les decía, son estos cuadraditos que van a representar una acción dentro de un flujo de trabajo, ¿no? Y acá justamente lo coloco, ¿no? Cada paso del flujo, o sea, cada uno de estos cuadraditos representa una acción específica, ¿no? Y también ayudan a que se vayan completando ciertas tareas para llevar a cabo un sistema o un flujo de trabajo, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a ver más adelante que hay diferentes tipos de nodos que tienen una función. Por ejemplo, tenemos el nodo disparador, que básicamente hace que inicie la automatización, el flujo de trabajo. Luego tenemos el nodo de acción, que básicamente cumple una acción específica dentro de mi flujo de trabajo, y tenemos los nodos lógicos que le aportan cierta lógica a nuestro flujo de trabajo, y ya vamos a ver de qué va cada uno de estos nodos, ¿no? Pero esto es como un ejemplo, y lo importante que hay que entender aquí, que estos cuadraditos los vamos a llamar nodos. Luego hay que tener en cuenta el concepto de ejecución. Ejecución es básicamente poner en marcha todo nuestro flujo de trabajo. Básicamente eso es ejecución, y vamos a poder hacerlo desde la interfaz con este botón que dice ejecutar flujo, ¿no? Entonces básicamente es poner en marcha el flujo de trabajo, activar el flujo, y esta ejecución puede ser tanto manual o automática. Ya vamos a ver cómo podemos configurar esto, y cada ejecución queda registrada con sus propios datos, ¿no? Eso es importante para luego ver cómo se ha ejecutado, si es que ha habido error, si es que ha sido con éxito la ejecución, lo podemos ver en una lista de ejecuciones registradas. Y por último tenemos la interfaz de N8N, que es básicamente el editor o el espacio de trabajo. Y aquí hay varias cosas que podemos ver, ¿no? Uno es el menú de opciones, que básicamente nos dicen para regresar al menú principal, para ir a nuestra bandeja personal o incluso para ver flujos que se han compartido con nosotros. Luego podemos ver el nombre del flujo, podemos darle nombre a nuestro flujo, podemos ver la pestaña de edición y ejecuciones. En este caso podemos ver editor, ejecuciones, evaluaciones, el estado del flujo, si es que está activo o inactivo, es importante considerarlo. Y tenemos el espacio de trabajo en donde vamos a ir agregando, vamos a ir agregando cada uno de estos nodos que van a hacer una tarea específica, y tenemos el botón de ejecutar el flujo, ¿no? Si es que es de forma manual, este botón nos va a servir para poder ver si nuestro flujo está cumpliendo con lo que nosotros necesitamos. Y ahora sí viene la parte que les mencionaba, que existen tipos de nodos que van a tener una tarea o función específica dentro de nuestro flujo de trabajo,
¿no? Y acá, como a modo de resumen, los nodos son los bloques de construcción de cualquier tipo de flujo de trabajo en N8N y cumplen una función específica. El primer tipo de nodo que vamos a ver son los nodos disparadores, y estos nodos son los nodos que activan los flujos de trabajo, y estos van a ser los que dan inicio a nuestra automatización, ¿no? Y este tipo de nodos se van a caracterizar porque van a ser los primeros que te va a pedir N8N que tú agregues, ¿no? Y este tipo de nodos disparadores van a ser, por ejemplo, del tipo webhook, del tipo cron job o tarea programada. Puede ser de repente un evento específico, etcétera. ¿Cómo es que vemos esto en N8N? Si yo me voy aquí a mi cuenta de N8N y yo le doy aquí al botón de crear flujo de trabajo, se me va a abrir la interfaz de N8N o el espacio de trabajo y me va a aparecer este primer cuadradito que dice incluso agregar primer paso. Si yo le doy clic, me va a aparecer una serie de nodos disparadores para iniciar yo mi flujo. Y aquí puedo ver los distintos tipos de nodos disparadores, como por ejemplo el disparador manual, o sea, es decir, hacer de forma manual mi ejecución de mi flujo, o de repente activarlo con un evento, con una tarea programada, con un webhook, o de repente luego de llenar un correo, luego de llenar un formulario, o de repente ejecutarlo cuando otro flujo lo pida, o con un chat, si es que quiero habilitar un chat. Esto es más útil cuando creo agentes, y estos son como que los nodos disparadores principales, ¿no? Entonces vamos a ver el más sencillo, que es básicamente el nodo disparador manual. Si yo le doy clic, automáticamente se va a agregar este cuadradito y este nodo disparador. Incluso viene acá con el botón de ejecutar flujo, que lo puedo ver aquí o acá, siempre y cuando haya activado este nodo. Estos son los nodos disparadores, los que básicamente inician el flujo de trabajo. Luego tenemos los nodos de acción, que es básicamente los nodos que ejecutan tareas específicas con servicios o integraciones específicas. Entonces, básicamente, si nosotros regresamos a nuestro flujo de trabajo, me va a aparecer aquí esta opción de agregar un nuevo nodo, en donde básicamente voy a comenzar a agregar los nodos. Y si yo le doy clic aquí, se me va a aparecer esta interfaz que me dice qué tipos de nodos yo puedo colocar, ¿no? Aquí hay varios tipos de nodos, pero el que nos interesa son los nodos de acción. Y básicamente acá dice Action in App, o hacer una acción dentro de una app o servicio, ¿no? Si yo le doy clic aquí, me va a desplegar una serie de aplicaciones con las que tiene integración directa N8N. Entonces yo aquí, por ejemplo, podría hacer lo siguiente, ¿no? Imaginemos que quiero enviar un mensaje y me voy a buscar a Gmail porque es el servidor o la integración que necesito. Le doy clic y aquí me va a aparecer una serie de acciones, y yo, por ejemplo, quiero enviar un mensaje. Le doy a clic en enviar un mensaje y se me va a aparecer este cuadro que tendríamos que configurarlo. Ahorita no lo vamos a hacer, pero lo que quiero que vean es que ahora ya tengo otro nodo. Y este nodo es un nodo de acción porque lo que va a hacer es enviar un mensaje. ¿Ya? Entonces, son los nodos de acción. Básicamente hacen una tarea específica. Luego tenemos los nodos de transformación. Y básicamente son los que procesan y modifican los datos que fluyen por el sistema, ¿no? Ahora, este concepto ahorita de repente son un poco teóricos, o de repente se preguntarán, pero ya, ¿cuándo voy a usar este tipo de cosas? Pero es importante que al menos lo tengan en mente, porque cuando estemos haciendo los flujos vamos a ir viendo la utilidad de cada uno de estos. Ahora, ¿cómo encuentro esos nodos de transformación? Si yo le doy clic aquí al más y me voy aquí a esta pestaña que dice Data Transformation o transformación de datos, me va a aparecer esta serie de nodos, ¿no? Como por ejemplo editar o crear variables, de repente editar la fecha o el tiempo, o de repente incluso correr un nodo de código, filtrar, limitar, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente nos permiten transformar los datos de los nodos anteriores, ¿no? Eso es básicamente lo que hace
los nodos de transformación. Luego tenemos los nodos lógicos que básicamente te ayudan a tomar decisiones o a crear condiciones de acuerdo a los datos o a tu automatización que requieras hacer, ¿no? Y aquí básicamente están los nodos del tipo condicional. El si pasa esto, quiero que suceda esto, si no, anda por este camino. O si no, el nodo switch, que es básicamente similar al if, pero con más opciones. Tenemos también el nodo de wait o el nodo de router. Y dentro de N8N, ¿cómo encontramos esos nodos? Simplemente de igual forma le vamos a dar clic aquí al más. Y aquí hay una pestaña que dice flow, ¿no? Que es básicamente el flujo. Y aquí podemos ver los nodos condicionales, que básicamente es el if y el switch, ¿no? Y también tenemos los otros que pueden ser el wait, o de repente hacer un loop nos va a poder permitir hacer una iteración en un conjunto de datos, ¿no? Entonces, como les decía, ahorita esto está muy teórico. Luego lo vamos a ir viendo en los diferentes sistemas o flujos de trabajo que vamos a ir creando. Y por último tenemos los nodos de inteligencia artificial, que son los últimos nodos que N8N ha ido incorporando, en donde básicamente añaden inteligencia artificial para procesar la información dentro de nuestros flujos de trabajo. En N8N, como lo vemos, le damos clic al botón de más y acá hay una pestaña o una sección que dice AI, y si nosotros le damos clic, nos va a aparecer una serie de herramientas o nodos, como por ejemplo el nodo de agente, o de repente el nodo de OpenAI para consultar con un modelo de IA, o de repente una cadena básica de IA, análisis de sentimientos, una cadena de resúmenes, un clasificador de texto. Todo esto tiene una utilidad dentro de los flujos. Pero el más clásico y el que vamos a utilizar con mayor frecuencia va a ser este nodo que dice agente de IA, ¿no? Y este nodo de agente de IA es curioso porque tiene una serie de elementos que hay que conectar para que funcione bien, ¿no? Entonces, a modo de adelanto, este nodo de agente de IA, por ejemplo, tiene un requerimiento de, por ejemplo, que esté conectado a un modelo de un chat, a un modelo de IA. También tiene una herramienta de memoria, o sea, es decir, para que vaya recordando todo lo que nosotros le vamos escribiendo. Y también tiene una serie de herramientas que nosotros le podemos ir agregando para darle más capacidades a nuestra gente, ¿no? Entonces, este es uno de los nodos de inteligencia artificial que más vamos a ir utilizando en nuestros flujos de trabajo, que es básicamente el nodo de agente. Siguiendo con nuestra presentación, esos básicamente serían los tipos de nodos que hay dentro de N8N. Y a modo de resumen, como les decía, tenemos los nodos disparadores, que básicamente son el primer elemento de todo flujo de trabajo. Luego tenemos los nodos de acción, que son para ejecutar tareas específicas dentro de tu flujo de trabajo, como por ejemplo enviar emails, crear, actualizar registros, hacer solicitudes, a enviar notificaciones, etcétera. Y tenemos los nodos de transformación de datos, que básicamente son nodos que cambian o procesan los datos a través de tu automatización. Tenemos los nodos lógicos y los nodos de inteligencia artificial. Los nodos lógicos, que básicamente le dan una secuencia lógica o de acuerdo a lo que tú vayas necesitando en tu flujo. Y los nodos de inteligencia artificial, que básicamente te permiten incorporar capacidades de inteligencia artificial, valga la redundancia, a tus flujos de trabajo, ¿no? Y esto es muy útil para de repente generar agentes conversacionales, procesar texto, generación de imágenes, análisis predictivo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el siguiente nivel? O sea, ¿a qué es lo que deberíamos apuntar con todo lo que les estoy diciendo? Básicamente a esto: automatización más inteligencia artificial. Es decir, tener herramientas de automatización junto con inteligencia artificial para darle mayores capacidades y crear flujos de trabajo o sistemas de trabajo inteligentes. Básicamente este es el fin de utilizar herramientas de automatización con IA: crear sistemas de trabajo inteligentes. Ahora lo que vamos a hacer es básicamente aterrizarlo con ejemplos. Y el ejemplo más clásico es, por ejemplo, la metodología para crear contenido. O sea, ¿cómo creas contenido?
Principalmente haces una investigación y benchmarking, luego a partir de eso generas ideas, creas el contenido y lo distribuyes, ¿no? Y esto lo puedes hacer con ChatGPT, o sea, básicamente herramientas de inteligencia artificial que tengan un chat. Incluso puedes hacerlo con Claude, con DeepSeek. Este es un ejemplo con ChatGPT de prompts que te ayudan a hacer cada uno de estos procesos. Pero ¿cómo podrías tú automatizar todos estos procesos con IA? Básicamente crear flujos de trabajo, sistemas de trabajo que se alimenten de inteligencia artificial y que sistematicen a través de nodos de acción para hacer cada uno de estos trabajos. Aquí, por ejemplo, tenemos este flujo de trabajo que básicamente crea contenido con la plataforma de Make. Y aquí vemos algo similar, pero con N8N. Entonces, la idea es que ustedes puedan crear estos sistemas o flujos de trabajo, o al menos tengan una idea si utilizan una plantilla ya construida de cómo pueden editar de acuerdo a su negocio o de acuerdo a sus objetivos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es crear algunos flujos de ejemplo para entender un poco esta herramienta, ¿no? Y el primero y el más fácil y clásico es básicamente hacer una automatización en donde conectemos un formulario y enviamos la información a un Google Sheet. Esta es una clásica automatización en donde las personas rellenan un formulario y queremos que todo se refleje en un Google Sheets. Entonces, ¿cómo lo hacemos dentro de N8N? Dentro de N8N voy a abrir mi espacio de trabajo y lo que voy a hacer primero es agregar mi nodo disparador. Para esto voy a darle clic a este más y dentro de las opciones que tengo sobre nodos disparadores voy a escoger esta que dice cuando envío un formulario, ¿no? Esta es la forma muy fácil o más sencilla de agregar formularios, ¿no? Y me va a aparecer como que este cuadro con una serie de campos que yo voy a tener que ir llenando para darle cierta información a N8N, ¿no? Y el primero de ellos es, por ejemplo, este que dice las URLs, ¿no? Básicamente son URLs para ir probando nuestro formulario. Aquí no vamos a hacer nada, pero sí en donde dice acá título del formulario voy a colocarle formulario de prueba, ¿no? Porque estamos probando ahorita esto. En la descripción puede que sí le coloques algo como que no, yo lo voy a dejar en blanco, pero aquí viene lo importante. En los elementos, yo aquí en el campo de el primer campo voy a colocar, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Va a ser un campo del tipo texto y en el placeholder, que es básicamente como que el tipo de información que quieres que llene el usuario que aparece ahí por default, voy a colocar, por ejemplo, Rubén. Y ahora, por ejemplo, voy a colocar ¿cuál es tu apellido? ¿No? Un formulario también sencillo. Y acá, por ejemplo, voy a colocar en el placeholder, que es básicamente lo que les mencionaba, de qué tipo de información esperas que escriba el usuario. Le voy a colocar Rodríguez porque espero que escriba su apellido. Y aquí hay una opción adicional que dice campo obligatorio. Yo le voy a dar que sí, porque si no podrían mandar el formulario sin terminar de llenar estos campos. Entonces yo le voy a dar que sí a ambos. Y aquí en la opción de responder cuando, puedo tener varias opciones. Cuando el form esté enviado o cuando termine el flujo de trabajo. O sea, es decir, cuando el último nodo termine el flujo de trabajo, yo le voy a dejar cuando termine el form, o sea, el formulario. Entonces, si yo le doy a ejecutar a esto, porque puedo ejecutar cada uno de estos nodos, y si yo le doy a ejecutar, se me va a aparecer este formulario que he creado, ¿no? En donde básicamente me dice cuál es tu nombre, el placeholder, que es lo que sale ahí, que es Rubén. ¿Cuál es tu apellido? Rodríguez, ¿no? Y ahora, imaginemos que yo lleno esto, porque quiero probar que todo esté ok, con mi formulario, y coloco, ¿no? Rubén Rodríguez, y le doy Submit. Automáticamente voy a minimizar esto, me aparece aquí, hay una sección de output, que es básicamente lo que sale. O sea, viene el input, lo que he puesto, y el output es lo que me registra N8N, y aquí me sale con este símbolo de que todo está ok. Y aquí me dice, ¿no? ¿Qué datos he enviado? Básicamente he enviado un ítem y
y tengo como datos Rubén y Rodríguez que vienen de estos campos. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu apellido? Entonces todo ok hasta aquí. O sea, estamos bien. Ahora, una vez que ya he implementado mi nodo disparador, ahora voy a crear un nodo de acción que me va a permitir ejecutar una acción específica. Y lo que yo quiero ahora es, por ejemplo, en mis nodos, acá en acción, y lo doy aquí en Search Model. Por ejemplo, voy a buscar Google Sheets, que es básicamente lo que quiero hacer es enviar estos datos a una hoja de cálculo de Google Sheets. Y aquí hay varias opciones, ¿no? Pero a mí la que me interesa es justamente que dice esta, Append Row in Sheets, que es básicamente agregar una fila dentro de una hoja de Google Sheets. Le voy a dar clic aquí y automáticamente se me abre esta ventana con distintos campos para yo ir configurándolas de acuerdo a lo que estoy buscando. Y lo que hay que tener en cuenta cuando creas nodos de acción con herramientas que ya tienen una conexión directa en N8N es que vas a tener que conectar tus credenciales para que N8N se conecte con esa herramienta. Entonces, si yo le doy clic aquí, me va a aparecer las cuentas que yo ya he conectado, pero si no tienes nada, solo te va a aparecer esta que dice crear nueva credencial, ¿no? Entonces, básicamente, si yo le doy clic aquí, voy a tener que llenar estos campos del cliente ID o cliente secreto, y cliente secreto para que se conecte. Yo le voy aquí a guardar y se va a conectar. Si quieres ver cómo conectar Google Sheets o cualquier herramienta de Google, he preparado otro video en donde te enseño también paso a paso a hacer esto para dejar este video netamente a configurar los flujos de trabajo y no tanto a configurar estas credenciales. Así que yo te recomiendo que veas ese video porque vamos a saltar esa parte. Yo le voy a dar aquí en cerrar. Yo voy a escoger esta cuenta y aquí voy a dejarlo tal cual porque quiero que sea una hoja de cálculo dentro de un documento. Quiero que agregue una nueva fila y aquí en documento me van a aparecer todos los ejemplos de Google Sheets que yo tengo en mi Google Drive. Es importante de que tengan una hoja de Google Sheets creada en su Drive para que pueda jalar la información que tienes aquí, ¿no? Entonces es importante. Yo le voy a dar aquí ejemplo de Google Sheets. Y lo que voy a hacer ahora es justamente configurar esa hoja de cálculo. Y lo que voy a hacer ahora es configurar mi hoja de Google Sheets, como por ejemplo darle un nombre, en este caso ejemplo Google Sheets, y darle unas columnas con los datos que quiero que llene N8N de forma automática, en este caso el nombre y el apellido. Si yo regreso a mi flujo de trabajo y coloco esta hoja de Google Sheets que se llama ejemplo Google Sheets y coloco aquí la hoja que es la hoja en 1, automáticamente N8N va a reconocer los campos nombre y apellido. Bueno, en este caso le puse apellido, lo voy a corregir, lo voy a colocar apellido y lo voy a actualizar dándole esta columna y ya lo tiene, nombre y apellido. Y lo que yo necesito ahora es justamente darle los valores a estos campos de nombre y apellido que vienen de mi flujo anterior, que viene de mi nodo anterior. En este caso es el nodo disparador y aquí tengo los datos, que es básicamente el nombre y el apellido. Ahora, ¿qué tengo que hacer para poder darle un valor al nombre y al apellido? Lo que tendría que hacer es básicamente en esta sección donde dice On First Submission, que es básicamente el nodo anterior, tendría que yo darle clic a esto y sin arrastrar se me va a activar como que esta opción y voy a colocarla aquí, ¿no? En la parte de nombre, y lo mismo haría con lo apellido, ¿no? Y de esta manera ya tendría referenciado cuál va a ser el nombre y apellido, ¿no? Si yo le doy clic afuera, ahora le voy a dar guardar y voy a ejecutar mi flujo para hacer una prueba y ver si todo está ok. Entonces simplemente voy a darle clic a ejecutar el flujo, se me va a abrir mi formulario y por ejemplo voy a colocar Alfredo Álvarez, ¿no? Entonces estoy llenando mis campos y lo que esperaría es que tanto este nombre como este apellido aparezca en esta parte, ¿no? Como una nueva fila. Si yo
regreso a mi formulario y le doy enviar, automáticamente comienza a ejecutarse dentro del flujo, ¿no? Y si sale en verde y acá incluso me aparece un mensaje de que todo está ok, quiere decir de que en mi hoja de cálculo va a aparecer justamente los nuevos datos. O sea, eso quiere decir de que está corriendo bien mi automatización. Entonces, como hemos visto, todo está corriendo de forma bien en la automatización, y lo que deberíamos hacer ahora, si es que ya hemos corroborado que todo está bien, sería activar nuestro flujo dándole clic a este icono que sale aquí que dice ahorita inactivo. Ahora le vamos a dar aquí clic y ya se ha activado. Incluso nos dice acá un mensaje de que el flujo de trabajo se ha activado, ¿no? Y acá hay algo importante que tienes que ver, ¿no? Que dice que ahora tú puedes hacer la activación de tu flujo a través de la URL que dice de producción, ¿no? Y yo le digo acá, ok, lo entiendo. Y justamente esa URL, si nosotros abrimos nuestro formulario, aquí sale la URL tanto de prueba o de test o de producción, ¿no? Entonces yo le doy clic aquí a esta URL y ahorita mi flujo está activo. Ya no tendría que darle este botón porque este botón solo me sirve cuando quiero hacer pruebas. Ahora sí tendría que hacer pruebas desde ese link de flujo en producción. Y por ejemplo quiero hacer como que otro envío de formulario, ¿no? Y voy a colocar Juan Fernández, ¿no? Quiero que Juan Fernández haya enviado los datos y en mi hoja de Google Sheets acaba de aparecer Juan Fernández, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Si yo actualizo esto y vuelvo a poner, ¿no? Y no sé, coloco Juana Alba, ¿no? Y vuelve a rellenar el formulario y debería aparecer aquí, ¿no? Juana Alba. Entonces mi formulario está apareciendo bien, o sea, está funcionando bien. Entonces, pero ¿qué pasaría si yo quisiera, por ejemplo, agregar otro nodo de acción? O sea, ok, ya tengo todo corriendo hasta aquí, tengo mi formulario, tengo mi hoja de Google Sheets actualizándose, pero quisiera de repente enviar una notificación por correo a mi equipo, ¿no? O de repente a mí. Entonces, tendría que agregar otro nodo de acción. Me voy aquí a agregar otra acción. Y aquí en las aplicaciones, de repente voy a buscar Gmail, ¿no? Porque es una de las más utilizadas. Y dentro de las acciones voy a escoger este que dice enviar un mensaje o send a message. Le voy a dar clic. Y de la misma manera voy a tener que configurar esta lista de campos que me aparecen, ¿no? Y la primera de ellas es la credencial. Siempre va a ser la credencial. Yo voy a escoger una que ya tengo porque el propósito de esta parte es justamente ver cómo configuramos esto. Si quieren ver de nuevo cómo configurar estas credenciales, pueden ver el video que está en la lista de clases. Siguiendo con nuestra configuración, voy a dejar tal cual en recursos, mensaje, operación enviar. Y aquí voy a enviarme a mí y voy a en el subject o en el asunto voy a colocar por ejemplo nuevo registro, ¿no? Y quiero que el mensaje sea justamente con los datos de quién se ha registrado. Entonces aquí en mensaje me aparece dos maneras de colocar la información, como fixed o como expression. Como fixed básicamente es como si yo arrastrara y básicamente me permite en una sola línea colocarlo todo, ¿no? Si yo quisiera como que tener más espacio o de repente referenciar variables, tendría que hacerlo como expresión, ¿no? Entonces para hacer eso de fixed le voy a dar clic a expresión y le voy a dar clic a este icono de como que expandir la ventana y ahora voy a colocar el mensaje, ¿no? Que dice nuevo registro y voy a colocar acá datos, ¿no? Y voy a colocar nombre, apellido y voy a jalar los datos ahora de los resultados que ha registrado Google Sheets o de repente los resultados que ha registrado mi formulario. Entonces eso hay que tener en cuenta. Yo lo voy a hacer desde los resultados que ha registrado Google Sheets, como el nombre y el apellido. Los voy a jalar. Acá los voy a jalar otra vez el apellido.
Y aquí me aparece cómo se vería, ¿no? Nuevo registro, datos, le voy a colocar 2 puntos, nombre y apellido, ¿no? Entonces, básicamente tendría esto, ¿no? Y si yo quisiera hacer la prueba, si todo está ok, tendría que darle aquí ejecutar. Siempre si quieren probar algo, va a haber este botón de ejecutar este paso, ¿no? Para ver si todo está ok. Y aquí me dice que se ha ejecutado porque incluso me dice enviado en el label. Entonces quiere decir de que todo está ok. Entonces yo le doy aquí a guardar. Mi flujo está activo. O sea, quiere decir de que sí, yo no necesito aquí estar probando manualmente, sino que si yo me voy aquí acá a la parte de producción, al URL de producción, voy a mandar otro registro y por ejemplo voy a colocar Benito, el nombre, y el Benito voy a colocar Álvarez, ¿no? Por ejemplo, y lo voy a acá en enviar. Voy a ver si en Google Sheets lo ha registrado. Ok, lo ha registrado, pero ahora voy a ver si me ha enviado el email con el registro, ¿no? Entonces para eso voy a abrir mi email y voy a revisar si lo he enviado. Y efectivamente, ¿no? Tengo nuevo registro. Tengo aquí nuevo registro y dice nuevo registro, datos, nombre Benito, apellido Álvarez, ¿no? Y viene para mí, para Rubén Alvarado. O sea, quiere decir de que está funcionando excelente. Entonces, de esta manera ustedes pueden ir construyendo su flujo y ir agregando tantos nodos de acción como lo requieran. Vamos a ir viendo más ejemplos, pero lo importante en esta primera parte de esta masterclass es que quede claro los conceptos básicos y cómo ir interactuando con la plataforma. Así que espero que este flujo haya sido de utilidad y en los próximos videos vamos a ir viendo cómo vamos a ir construyendo otros flujos un poco más complejos con más nodos y también viendo los nodos de inteligencia artificial para ir entendiendo cómo utilizar todo esto de una forma que nuestro flujo de trabajo se convierta en sistemas inteligentes de trabajo.